Bueno, estamos nosotros por celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Dentro de los postulados de la Reforma se menciona de las 5 solas o 5 principios protestantes. En realidad los reformadores no es que tuvieron 5 principios, sino los estudiantes de los reformadores, al leer lo que ellos escribieron, nos mencionaron que ellos tenían 5 postulados o principios. Y estos 5 son los siguientes: solo Escritura, solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia y solo la gloria de Dios. Estos principios protestantes en realidad fueron sacados de la Biblia. No, tienen que estar en la Biblia para que puedan ser principios que sean sólidos. Tienen como fuente entonces la palabra de Dios. Hablemos rápidamente del primer principio, el principio de sola Escritura. ¿De dónde los reformadores sacaron este principio de que tenemos a la Biblia como la única fuente de verdad? De la misma Biblia. Nosotros tenemos en el libro de Romanos una declaración que es muy importante. Fíjense lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio se afianza o tiene como fuente las Escrituras. No puede existir el evangelio sin la palabra revelada o la palabra escrita. Por lo tanto, establecemos que el evangelio tiene como base la escritura, la palabra de Dios. Hay otra definición paulina que también es interesante en Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez vemos esa expresión, como está escrito. El evangelio se fundamenta en algo que Dios previamente ya ha escrito. Y cuando hablamos de lo escrito no nos estamos refiriendo a cualquier otro libro, sino a la palabra de Dios. Aquí está escrito todo lo concerniente a la verdad del evangelio. Entonces el evangelio se fundamenta y parte de lo que Dios ya ha escrito en su palabra. Por esa razón, para los reformadores, sola Escritura significaba que la Biblia es la única revelación de Dios, es la revelación total de Dios. Entonces, si queremos defender el evangelio, lo tenemos que hacer basados en un escrito está. Es decir, así ha dicho el Señor, así dice Jehová. O como Jesús le dijo a Satanás, ¿se acuerdan en el desierto? Escrito está. Los bereanos, cuando Pablo le fue a predicar el evangelio, no le creyeron a Pablo por ser apóstol, sino que ellos que tuvieron que cotejar con las escrituras para ver si Pablo les estaba diciendo la verdad. Entonces el principio protestante nace de esto, de la sola Escritura. Bueno, la segunda sola es la famosa palabra la gracia de Dios. En una oportunidad estaban discutiendo los teólogos para ver cuál era el aporte del cristianismo a la sociedad. Algunos decían, bueno, el aporte del cristianismo a la sociedad es la resurrección. Pero sucede que hay otras religiones que también hablan de la resurrección, de que su Dios resucitó. Otro teólogo se levantó y dijo, bueno, el aporte del cristianismo a la sociedad son los valores éticos y morales. Pero sucede que también hay otras religiones que fomentan los valores éticos y morales. En eso entró un famoso predicador, Lewis Johnson, y él dijo, la gracia. Y todos estuvieron de acuerdo en aquella reunión que la gracia es exclusiva del cristianismo y es el único aporte que el cristiano tiene para la sociedad. La sociedad puede tener altos valores morales y éticos, pero algo que la sociedad no tiene es la gracia. Los ejércitos militares nos hablan de conducta, de disciplina, pero ellos no nos hablan de la gracia. Y este pasaje de la gracia nosotros lo podemos encontrar también en el mismo libro de Romanos, el capítulo 3. Miren lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí hay dos palabras interesantes para poder definir la gracia. La primera es la palabra gratuita. Viene del griego doré, que quiere decir sin causa. Dios nos justifica, es decir, nos perdona sin ninguna causa o motivo de parte nuestra. No hay un motivo moral de comportamiento para que merezca la justificación. Dios te justifica sin motivo. Y la otra palabra, gracia, significa que no mereces. No mereces ser perdonado. Que eres rematadamente indigno. Sin embargo, Dios, en su corazón, decide justificarte por su gracia, sin mérito de tu parte. Y lo hace por su pura misericordia. Mereces el castigo, mereces el infierno, pero Dios, en su infinita bondad, decide concedernos su gracia. Y cuando nos da su gracia, nos justifica. El tercer principio es solamente por Cristo. La Iglesia Católica enseñaba que en lugar de Cristo necesitábamos de mediadores, de las oraciones de los santos, de la justicia de los santos para ser perdonados. Pero la Reforma enseñó que nosotros somos justificados mediante Cristo. Y en esta versión dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención quiere decir que alguien tuvo que hacer un pago. Para que nosotros fuéramos justificados, alguien tuvo que hacer un pago. Y el texto dice que ese pago lo hizo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos salvos por Cristo, nada más que por Cristo. No hay algo fuera de Cristo que nos gane la salvación. Exclusivamente es Cristo el que nos da la salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros es lo que constituye nuestra salvación. Cristo es el fundamento de nuestra salvación. Gracias a su vida perfecta y a su muerte en el Calvario, nosotros somos justificados. ¿Por qué la fe? En el griego la palabra fe es pistis. En el hebreo más o menos tiene que ver con que uno confíe en lo que Dios ya ha hecho. No en lo que Dios va a hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho o lo que Dios ya ha dicho. Lo que tenemos que hacer es simplemente, si Dios dijo que nosotros somos justificados por medio de Cristo, nosotros debemos creer en aquello. Entonces, la fe no sería algo meritorio, sino que la fe se apropia de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Le cree. Si Cristo en la cruz dijo, consumado es, la fe lo que dice, bueno, yo creo, está consumado. La salvación es algo que ya está hecho y ya está realizado. Entonces debo creer en eso, creo en eso, confío en lo que Dios ya ha realizado por mí. Entonces cuando los reformadores enseñaron solamente por fe, estaban diciendo que el único instrumento que permite que nosotros creamos en lo del Señor es por medio de la fe. No hay otra cosa, ni siquiera es una fe acompañada con el amor. Lutero puso en su Biblia al alemán, por la fe sola, porque tenemos que creer a lo que Dios ya ha hecho. Hay otro principio protestante que es solo la gloria de Dios. ¿A qué se refirieron con esto los reformadores? En el libro de Apocalipsis hay una frase interesante que define esto de la sola gloria de Dios. Apocalipsis 5, 9 dice: y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El que nos ha salvado es Jesús, por lo tanto Él es digno. Si Dios hizo la salvación en Cristo Jesús, la gloria solamente debe ser para Él. ¿Dónde está la jactancia? El ser humano no tiene ninguna razón de jactarse. Él no aportó ni un gramo para su salvación, ningún peso. Toda la salvación pertenece a Dios. Por lo tanto, los reformadores enseñaron bien, solo sea la gloria para Él. Cuando estemos en el cielo, no le vamos a decir a Dios, porque yo creí en ti, estoy salvo.
sino que le diremos, gracias por habernos salvado, gracias por haber dado tu vida por nosotros. Eso significa solus Deus gloria, solo la gloria para Dios. En la iglesia cristiana no existe el pavonearse, el creer que por algo mío encuentro la salvación. No, en el cristianismo centra su fe en Dios. Dios es el que tomó la iniciativa para salvarnos. No es el hombre el que toma la iniciativa para salvarse. Dios tomó la iniciativa. Nos salvó por medio de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, al estar cerca de los 500 años de la Reforma, podamos recordar estas 5 solas como el fundamento de la palabra de Dios y que da absolutamente toda la gloria a Dios y nada más que a Dios. Él es la fuente de nuestra salvación. El pueblo de Dios simplemente tiene que reconocer eso, que de Dios viene la salvación y por Dios hemos sido nosotros salvados. Que en estos 500 años podamos nosotros ir comprendiendo la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.